de sistemas de transporte vertical. Hoy vamos a hablar de lo que es la clase de sistema de transporte vertical. ¿Se imaginan qué es lo que se imaginan cuando hablamos de sistema de transporte vertical, por ejemplo? Ascensores. Está bien, ascensores es lo primero que se nos viene a la mente, pero además de los ascensores hay otros elementos que son los que vamos a ver hoy. Acá, bueno, acá ya hablamos un poco de lo que es los sistemas de transporte vertical, permiten el transporte de personas y o de cosas entre dos o más niveles. Y en general son muy utilizados en lo que son las obras civiles, por eso es que le vamos a dedicar una clase para explicar, porque además tiene como tiene sus vericuetos, tiene sus cosas que son interesantes. Los ascensores, de vuelta, como bien explicaron, como bien dijeron, son lo primero que se nos viene a la mente, son los más conocidos, los más populares, los más usados, pero también tenemos lo que son los medios alternativos, por ejemplo, las rampas móviles, los montacargas y las escaleras mecánicas. Estos últimos, los medios alternativos, se agregaron hace poco en el nuevo código de edificación, el que salió en el 2019, entonces, nada, fueron agregados ahora. Y cuando hablamos de medios alternativos, hablamos de lo que son estas plataformas elevadoras. Tenemos tanto las inclinadas como las verticales. Primero vamos a hablar de las inclinadas, que en general se utilizan para salvar lo que son escaleras. Seguramente hay una que la vieron sí o sí en algún lado, todos los martes y jueves, por lo menos los martes la deben haber visto. No sé si se les ocurre dónde. Sí, en la facultad, en la planta baja. Exacto. En la facultad, en la planta baja, se puso uno de estos elementos. ¿Por qué se puso uno de estos elementos y cuál es el uso en general que se le da? En general, cuando se diseña un proyecto y no se tiene en cuenta lo que son el transporte o el ascenso de las personas con algún tipo de discapacidad, y no hay lugar para poner lo que es algún ascensor, algún otro medio de elevación, ponemos lo que son estas plataformas elevadoras inclinadas. ¿Qué es lo que tienen? Que no ocupan espacio. El edificio puede ya estar construido y nosotros simplemente tenemos que adosar unas guías a una de las paredes que acompaña a la escalera, y como pueden ver, incluso si bien cuando funciona puede estar obstaculizando lo que es el libre tránsito de la escalera, se lo puede doblar y guardar, y cuando queda guardado es como si no hubiese nada ahí, entonces no generaría problemas en el caso de que se quisiera utilizar la escalera una persona que puede utilizarlo. Entonces, bueno, ese es su fin, básicamente. Cuando se proyecta, se hablan de 10 arranques por hora. Un arranque es una subida y otro sería una bajada. Entonces, cuando nosotros vamos a proyectar, si queremos proyectar, yo que sé, para 5 años, para 3 años, bueno, tenemos que tener en cuenta que son 10 arranques por hora. La velocidad máxima son de 0,15 metros sobre segundo, y la carga de diseño no debe ser inferior a 115 kilogramos o 250 dependiendo de su uso. ¿Por qué es esta diferencia? Bueno, porque este tipo de plataformas puede ser utilizado por personas que tienen algún tipo de problema motriz, que no pueden llegar a subir las escaleras, ya sea por algún tipo de problema de salud, por un tema de edad, por un tema de peso, por un tema de lo que sea, no pueden llegar a usar las escaleras. Entonces, bueno, en el caso de que sea una persona, puede, y sea un proyecto individual, lo podemos diseñar para un peso de 115 kilogramos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo queremos dimensionar o proyectar para lo que es un espacio público? Ahí nosotros no vamos a saber bien si el usuario que lo va a utilizar va a ser una persona que va a estar parada y tiene algún tipo de problema, o es una persona con discapacidad que utiliza una silla de ruedas. Entonces, en ese caso, se tiene que diseñar para lo que son 250 kilogramos. Entonces, los 115 son cuando en general se utiliza para proyectos privados, cuando sabemos que es una persona que va a estar de pie, y los 250 son cuando se utiliza para, en general, un proyecto público en el que se van a tener personas que utilizan silla de ruedas. El factor de seguridad con el que se dimensionan todos los elementos de este sistema es de 2,5, que es bastante alto. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el elemento, cuando el usuario se sube en la plataforma, ya depende únicamente de la plataforma para llegar hasta arriba. No,
En el caso de que ocurra algún tipo de accidente o un mal funcionamiento, la persona que lo va a estar utilizando caería sobre las escaleras y podría generarle algún tipo de problema, una lesión muy importante. Entonces, no lo queremos evitar y particularmente en este tipo de sistemas se utiliza un factor de seguridad de 2,5. También, bueno, cuando se diseña permite una inclinación de 5 grados en servicio. Esto básicamente se refiere a que, si bien nosotros, como se puede ver en las imágenes, suponemos que la plataforma forma un ángulo de 90 grados, bueno, puede llegar en servicio cuando tenemos a los usuarios arriba, puede llegar a tener una pequeña inclinación hacia adelante o hacia atrás de 5 grados. Y acá es importante que empezamos a hablar de lo que son los sistemas de seguridad. El código nos dice que se tiene que instalar un sistema de paracaídas y un limitador de velocidad. Estos son sistemas de seguridad que se van a ir repitiendo en este tipo de los sistemas de transporte vertical. Acá lo vemos por primera vez, que es el sistema de paracaídas y limitador de velocidad. En la segunda parte de la materia, en la segunda parte de esta clase, vamos a estar explicando bien qué es un limitador de velocidad y qué es un sistema de paracaídas. Pero bueno, como para que se den una idea, básicamente un limitador de velocidad es, como dice el nombre, cuando se excede una determinada velocidad, manda una señal. ¿A dónde la manda? La manda al sistema de paracaídas. El sistema de paracaídas lo que hace es, en general, estos elementos, estos sistemas de transporte, se mueven a través de guías, como las que están colocadas en las paredes, y lo que hace el paracaídas son como cuñas o como pinzas, si se lo quieren imaginar, que se cierran y no permiten que el objeto, la cabina o la plataforma en este caso se siga moviendo. Después igualmente va a estar explicado en detalle, hay un apartado específico para lo que son los sistemas de seguridad en este tipo de transportes, pero bueno, como para que se den una idea. Y después tenemos también lo que son, otro de los medios alternativos, son las plataformas elevadoras verticales. El código lo que nos da son algunas medidas de referencia, desde 80 por 1,25 hasta 1,10 por 1,40, y la carga de diseño de vuelta nos da entre 250 y 315 kilogramos. En este caso es mayor que la otra, ¿por qué? Porque, como pueden ver, es una especie de cabina, lo que es este tipo de plataformas, y en ese caso se permite que lo use más de una persona a la vez. En la anterior plataforma era un usuario simplemente el que lo podía utilizar. En este se supone o se proyecta que sería posible que se lo utilicen dos personas. Entonces, bueno, dos personas de pie, 250 kilogramos, una persona en silla de ruedas y una de pie, 315, dependiendo de vuelta del proyecto que vayamos a utilizar. Y bueno, y de ahí también es de donde salen las medidas. Al igual que las plataformas elevadoras inclinadas, no tienen que superar los 0,15 metros sobre segundos. En este caso el factor de seguridad es de 1,25. ¿Por qué? Porque a diferencia del otro, en el que si llega a ocurrir algún tipo de problema o inconveniente, estábamos como muy librados a caer sobre la escalera y a que la persona sufra un accidente bastante grave. Acá en este caso las alturas a salvar no suelen ser muy altas, en general más de 2 metros no se utiliza, caen sobre su propio eje, tiene un sistema mismo la plataforma para que el golpe no sea brusco. Entonces obviamente pueden ocurrir lesiones, pero van a ser de un menor grado de gravedad, valga la redundancia, que las anteriores. Entonces por eso el factor de seguridad con el que se diseña es un poco menor. Y que en general este factor de seguridad de 1,25 es el que se suele utilizar para muchas partes de estas instalaciones. Se proyecta para 50.000 ciclos. Antes hablábamos de cantidad de arranques, acá ya directamente el código te dice son 50.000 ciclos lo que tiene que aguantar. Y de vuelta se tiene que instalar un sistema de paracaídas y un limitador de velocidad como medidas de seguridad. ¿Cuál es la diferencia con las plataformas elevadoras inclinadas? Bueno, en este caso hay que dedicarle un espacio, es decir, cuando vayamos a proyectar el edificio hay que dedicar un espacio para colocar la cabina de este sistema. En el anterior, acuérdense que ya un edificio construido, por ejemplo, simplemente le adosábamos las guías a la pared y podíamos armar el otro sistema. Acá en este caso, bueno, es un poco más de espacio el que necesitamos y en general se va a tener que tener la idea de utilizarlo desde un primer momento. Y como se puede ver, tenemos un factor de seguridad por ahí un poquito menor, que nos permite un changüí con algunas cosas, a diferencia del otro, pero nos vamos a necesitar más espacio. Entonces, bueno, como proyectistas después vamos a tener que ver cuál es el que nos conviene utilizar
y por qué, pero bueno, va a depender de cada proyecto. Y acá vamos a hablar, pasando ya a lo que son estos medios de transportes alternativos, sistemas de transporte alternativos, vamos a hablar un poco de lo que son las rampas móviles. No sé si alguno de ustedes habrá visto, yo la verdad que no había visto antes de esta clase lo que eran las rampas móviles, pero si ven las imágenes de la derecha, no sé si se ven bien, pero ahí lo que estamos viendo es un proceso de instalación de una rampa móvil, y para que se den una idea, las imágenes fueron tomadas desde la calle, desde la entrada del edificio. Entonces, si vemos la de más arriba de todo, estamos parados en la calle con nuestro coche, y tenemos lo que es un piso superior y un piso inferior, un subsuelo, por ejemplo. Y lo que nos permite esta rampa móvil es optimizar el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos una entrada para ir a dos lugares. ¿Qué es lo que deberíamos hacer si no? Una entrada para el primer piso y otra entrada para el subsuelo. ¿Qué es lo que nos permite la rampa móvil? Que con una sola entrada y con un espacio de maniobra, un accionamiento hidráulico, que es el que se va a utilizar, o mecánico, dependiendo del tipo de rampa, bueno, se pueda utilizar ese espacio para dos fines. Acá podemos ver, por ejemplo, en la imagen, estas son las imágenes de la izquierda, son imágenes del código. Entonces, donde nosotros estábamos en las fotos anteriores es donde sería acá el acceso común. Y lo que veíamos era el piso más bajo y el piso más alto, como para que se ubiquen un poquito. Acá está el proceso de armado, es una empresa que se dedica a hacer rampas móviles. Básicamente, bueno, la traen, colocan lo que es este elemento, que es un elemento de un refuerzo horizontal metálico, que lo que sirve es básicamente para colocar las poleas, para subirlo y colocarlo en el lugar. Y como se ve en la imagen de acá, el eje sobre el que va a girar debe estar en el piso más alto, que es lo que están haciendo exactamente acá. Entonces, a partir de ahí es donde va a pivotear y va a ir para arriba o para abajo. De vuelta, como dijimos recién, bueno, ¿cómo se llama? El eje donde va a girar, o por donde se va a desplazar esta rampa móvil, debe estar en el piso más alto. Su función principal es la de optimizar espacios, pasamos de utilizar dos a utilizar uno. La maniobra de manejo será con una cerradura con llave, a la izquierda sube y a la derecha baja. Creo que se pueden imaginar, es una cajita donde nosotros giramos una llave, una ficha para la derecha y el elemento va a subir, una ficha para la izquierda, el elemento va a bajar y ahí va a cambiar las dos posiciones. Pero por las dudas, como es un elemento electrónico, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, si en un incendio o ocurre algún problema y tenemos gente que está en el subsuelo y la rampa está para abajo y no puede sacar los autos? Bueno, por las dudas tiene que tener un accionamiento manual sí o sí, que no es el que se tiene que utilizar, el que se tiene que utilizar son los eléctricos, pero si llega alguna emergencia, bueno, tenemos que utilizar. Después, para lo que es un poquito la construcción, los sistemas, algunas características más constructivas, la rampa móvil tiene que tener un ancho mínimo de 2 metros. Como se puede ver en la imagen, el ancho es de 2 metros. Posiblemente el ancho de esta imagen sea un poquito más de 2 metros, así que estamos bien. Y la reja central tiene que ser 1/3 del ancho, como mínimo. Como pueden ver acá en la imagen, espero que se vea, pero bueno, está ese tercio central que era lo que queríamos remarcar. ¿Por qué es esto? Para poder ver para arriba o para abajo, en el caso de vuelta una emergencia o un accionamiento, tenemos que saber si arriba hay un auto, si arriba están pasando personas, si está ocurriendo algo abajo. Bueno, hay que tener una mirada tanto para arriba como para abajo, y por eso es que se tiene que poner sí o sí este tipo de rejas en el medio. Y también debe contar con lo que es una sala de máquinas. Y acá, de vuelta, ya en el tema anterior hablamos un poco de las medidas de seguridad y ahora hablamos de la sala de máquinas. Otra de las características de este tipo de sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros diseñamos esta rampa móvil, vamos a tener que proyectar un espacio en nuestro edificio para poder colocar una sala de máquinas. Es decir, vamos a estar comiendo, entre comillas, espacio para colocar la sala de máquinas. En general, para este tipo de rampas móviles, las salas de máquinas suelen ser relativamente pequeñas, no van a afectar a nuestro proyecto mucho, pero ya cuando hablemos de los ascensores, sí vamos a ver que va a haber que dedicar un espacio importante, dependiendo del tipo de ascensor que utilicemos, obviamente, pero bueno, ya el tema de las salas de máquinas va a ser un capítulo aparte en la clase de hoy del que vamos a hablar.
Después vamos a hablar un poco de lo que son otro de los medios de transporte, son las escaleras mecánicas y los caminos rodantes. Las escaleras mecánicas, imagino que todos habrán visto en algún local comercial, en algún shopping, en general se ven, ¿no? Después los caminos rodantes, no sé si habrán visto, yo, si no mal me acuerdo, había enfrente de la estación San Martín, del tren San Martín en Retiro, y en la parada de ómnibus de Retiro también habían implementado lo que son estos caminos rodantes, y en algunos aeropuertos internacionales también hay. Pero básicamente, ¿para qué sirven cuando tenemos un trayecto horizontal que es muy largo y que no hay obstáculos en el medio? Entonces, para ayudar a que el peatón pueda hacer ese trayecto de forma más rápida, porque en general está caminando, bueno, utilizamos lo que son estos caminos rodantes, que son como cintas que se van moviendo a medida que vos también te moves, entonces estás ganando tiempo en ese transporte. Pero bueno, acá los damos juntos porque en general el código, bueno, en general no, el código establece que las medidas para uno y para el otro son muy similares y los trata como si fuesen lo mismo. Bueno, las escaleras mecánicas, básicamente cómo funcionan, por adentro tenemos lo que es un motor, un equipo motriz, tiene una cadena, esta cadena se acciona, hace accionar lo que es una rueda de transmisión. Esta rueda de transmisión funciona como una especie de engranaje que lo que hace es agarrar los escalones y los va girando, básicamente. Ese es el funcionamiento, no tiene mucha más ciencia. En los extremos, lo que pide el reglamento es que se coloquen lo que se llaman faldones. Los faldones, o también conocidos como peines, en la imagen se nombran como peines, que no son esos elementos puntiagudos con forma de peine que encastran justo en lo que son las nervaduras de la escalera, en realidad, ¿cómo se llama? De la pegada de la escalera. Y básicamente su función es la de impedir que ingresen objetos o ingrese algún tipo de objeto que pueda llegar a dañar el motor. Son esos elementos que viste a veces cuando sos una escalera tenés que tener cuidado de tener los cordones atados, porque si no se te puede ir ahí abajo y es un problema. Bueno, esos son los famosos faldones o peines. El reglamento pide que por un tema de seguridad y para hacer la transición, porque en general estos elementos tienen como máximo 70 grados, pero pueden llegar a tener 70 grados de inclinación, entonces para hacer la transición lo más suave posible piden que los últimos 3 y los primeros 3 escalones estén aplanados, y de esa forma, bueno, es una medida de seguridad para poder acomodarnos. El sentido de movimiento puede ser reversible, en general tienen los extremos lo que es un sistema de tensión y un sistema de cambio de sentido del movimiento. La velocidad máxima es de 0,6 metros sobre segundos. Antes habíamos estado hablando de 0,15 más o menos para los otros elementos. Ahora ya hablamos de 0,6, que es un poquito más importante. La carga de diseño es de 440 kilogramos sobre metro cuadrado. Estos 440 kilogramos sobre metro cuadrado es para la superficie de las pegadas, es decir, nosotros tomamos lo que son las pegadas y sobre eso le aplicamos los 440 kilos para calcular cuál va a ser la carga de diseño. El ancho usual es de 1 metro y la inclinación óptima es de, acá 30 grados, creo que era 70, pero bueno. Y acá vamos a hablar un poco de lo que es la conservación de estos elementos. En los sistemas de transporte vertical, el mantenimiento es muy importante. Seguramente hayan visto en los ascensores, de vuelta todos ya los ascensores, pero bueno, es en general lo que más conocemos, pero posiblemente hayan visto en un ascensor que tienen un cuadro donde todos los meses van chequeando que efectivamente haya ido una persona a hacer el mantenimiento. Bueno, eso es porque todos los meses hay que hacer el mantenimiento, porque es un elemento que hay que cuidarlo y que es muy seguro, pero que si no se mantiene bien y no se cuida bien, puede llegar a traer sus complicaciones. En el caso de las escaleras, lo que tenemos es que mensualmente se pide que limpien la máquina propulsora, el recinto de la escalera y el dispositivo de control de maniobra, que se lubriquen todos los mecanismos, que se verifique que funcione lo que es el control de maniobra para freno de emergencia, y comprobar el estado de los peines. Eso se debe hacer todos los meses, pero además cada 6 meses hay que ajustar lo que es la altura de los pisos, los portapeines y los cables,
para ver que esté todo equilibrado, porque obviamente con el uso puede llegar a haber algún tipo de desbalanceo, y verificar que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente. De vuelta, la seguridad en estos elementos es muy importante. Acá tenemos un poco lo que son las distintas partes, que son un poco parecidas a las otras, pero bueno, tenemos acá lo que es el pasamanos, tenemos el paso de las escaleras, tenemos acá lo que es el eje principal, el motor, la rueda de fricción, que es la que habíamos hablado, que es la que permite girar las cadenas, que son las que nos van a permitir que funcione la máquina. Tenemos la cadena de los pasos, que es la cadena que hace que efectivamente gire todo. Tenemos los guardapiés, que son esos cepillos que están al costado de la escalera por cualquier cosa. Y bueno, son básicamente los elementos que todos conocemos. Por último tenemos, antes de entrar a los ascensores, que es el plato fuerte, tenemos lo que son los montacargas. En esta imagen es muy representativa de lo que el reglamento entiende que es un montacarga. ¿Por qué? Porque lo que nos dice el código de edificación es que solo deben transportar objetos. Entonces, en general, hay algunos elementos que son muy parecidos a estos, pero que lo suelen utilizar personas. Bueno, eso está mal usado o no es un montacarga. Los montacargas, así dicho, solo transportan objetos. La cabina dice que la cabina no puede tener techo ni puerta. Acá es importante porque hagamos una primera parada. ¿Por qué? Porque si ven en la imagen me van a decir tiene una puerta y tiene un techo. Pero ¿qué es lo que pasa? De lo que se habla acá es de la cabina. La cabina es el recinto que está adentro. A ver, el recinto en el que los objetos van a ser transportados desde un piso hacia el otro. Y lo que vemos que tiene una puerta y que posiblemente tenga un techo, es en general el entorno, el pasadizo, lo que se llama el pasadizo. Lo que en los ascensores suelen ser tabiques de hormigón, por ejemplo. En este caso son rejas. Pero bueno, lo que nos dice el reglamento es para la cabina no puede tener techo ni puerta. Y acá efectivamente la cabina, que es este elemento, como podemos ver el piso y este elemento que está seguramente 1,60 m en altura, no tiene ni techo y no tiene puerta. Bueno, se puede utilizar cualquier puerta que abra para afuera, para lo que es la puerta de rellano, que es esta puerta del pasadizo, lo que llamamos el pasadizo. Tiene que abrir para afuera, pero puede ser de cualquier tipo. Puede tener un cerramiento convencional o una malla metálica. En la imagen que vimos, vemos que tiene una malla metálica. En la mayoría de los casos lo que se tiene es un botón que se tiene que mantener apretado para que la plataforma suba, y otro botón que hay que mantener apretado para que la plataforma baje. Simplemente funciona apretando un botón. Después vamos a ver también que hay otras formas de accionamiento. En general los ascensores no funcionan así, sino que directamente nosotros apretamos un botón y el ascensor mágicamente aparece. Bueno, este es un sistema un poco más arcaico, porque por ahí no hay tanto apuro en utilizar lo que es, no hay tanto apuro a la hora de utilizar estos elementos, porque simplemente van a estar transportando objetos. Entonces lo que hace es apretar este botón que lo sube y lo baja. Y según su peso se pueden clasificar en menos de 300 kilogramos o más de 300 kilogramos, y en función de eso van a tener que cumplir distintas características. Tenemos lo que son los montaplatos, los menos de 300 kilogramos. Eso se pueden imaginar que el nombre viene de, seguramente habrán visto en alguna película o en algún restaurante que tiene la cocina en el subsuelo, que tienen un espacio donde ponen los platos y los mandan para arriba. Bueno, por eso de ahí viene el nombre de montaplatos. En general se habla de que son estos los montacargas de menos de 300 kilogramos, y los montaautos son en general, como dice el nombre, para transporte de autos entre más de 2 niveles, pero ambos son montacargas. Pero la diferencia es que para menos de 300 kilogramos se tiene que indicar la carga máxima, sí o sí. Se puede indicar o no que viajen personas. ¿Por qué? Porque en general, por el espacio tan reducido que suelen tener, se da como sobreentendido que no van a viajar personas, pero si se ve que es necesario que indicarlo, bueno, se tiene que decir no pueden utilizarlo personas. Y en este caso puede contar o no con una sala de máquinas. En el caso de los montacargas de más de 300 kilogramos, sí o sí deben contar con una sala de máquinas. Sí o sí se debe indicar que no deben subirse personas, porque en general el espacio permitiría que lo utilicen personas, pero las medidas de seguridad que nosotros le damos a este tipo de sistema de transporte no son suficientes para cubrir lo que serían los problemas que pudiese llegar a ocasionar una persona, o que pudiese llegar a tener una persona
entonces se debe indicar que no deben subir las personas, y el envolvente debe ser de por lo menos 1,60 m, y cuando hablamos del envolvente, de vuelta si volvemos a la imagen anterior, hablamos de este elemento de la cabina, que debe tener por lo menos 1,60 m. Y ahora vamos a pasar al plato fuerte de la clase, que son los ascensores. Voy a dar una pequeña introducción teórica de lo que son las primeras partes y unas características, y después vamos a hacer un intervalo de 2 minutos y va a seguir Juan. Pero hasta acá, ¿alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no le haya quedado del todo claro? De momento no. Ok, bueno, genial. Bueno, y ahora vamos a hablar entonces de los ascensores. Acá agregué un par de imágenes para que vean, ¿no?, la importancia en la cultura que incluso tienen los ascensores, que son recontrautilizados, y por eso es que les vamos a dar tanta importancia. En general se habla de que los cielos rasos o las estructuras en alturas no podrían existir sin los ascensores, y los ascensores no existirían si no fuese por las estructuras en altura, que es un poco, bueno, lo que podemos llegar a dimensionar y a proyectar como ingenieros civiles. Entonces está bueno que le demos la importancia que merecen. Y además, estamos hablando de un sistema de transporte que es muy seguro, estadísticamente hablando, ¿no? Porque si nosotros sumamos la cantidad de personas que viajan durante 3 días en todos los ascensores del mundo, es decir, nosotros tomamos todos los ascensores del mundo, somos la gente que los usa durante 3 días, eso suma la cantidad de la población total del mundo, que somos 7,7 billones, no me acuerdo más o menos. Y de esos, la cantidad de accidentes que hay son ínfimos. Entonces, si nosotros hacemos una estadística, es un medio de transporte muy seguro. ¿Pero por qué? Porque nosotros, cuando lo dimensionamos, le damos medidas de seguridad, muchas medidas de seguridad, para asegurarnos que esto sea así. ¿Por qué? Porque cuando la persona se sube, el control lo tiene la máquina. Ya nosotros, una vez que nos subimos al ascensor, no podemos hacer nada. Si llega a haber algún problema o lo que suceda, estamos a la buena de Dios, básicamente. Entonces, vamos a tratar de dimensionar y proyectar todo para que para que no haya ningún problema. Pero estadísticamente, los problemas que surgieron, los problemas que suelen haber no son de ascensores que se caen, ni ninguno de ese tipo. En general, los accidentes son con operarios que van a hacer el mantenimiento a veces, y en general se meten en lo que es la fosa, que es, o sea, el ascensor cuando termina, cuando llega a la parte más, al piso más bajo al que llega, por debajo tiene un pequeño espacio, y ahí es donde se meten algunos operarios a hacer trabajos, y en general ahí no está bien iluminado, no está bien dividido dónde termina un ascensor, dónde empieza el otro. Entonces, bueno, hay distintas medidas de seguridad que vamos a hablar después más adelante, que son para que los operarios no tengan ningún tipo de problema cuando están trabajando en esta zona. ¿Por qué? Porque muchos de los accidentes ocurren de esta manera. Y también, bueno, muchos accidentes ocurrían cuando una persona, un nene, un animal o algo, sí, bueno, una persona o un animal abría accidentalmente alguna de estas puertas y el ascensor no estaba. Entonces se caía lamentablemente y podía llegar a ser fatal. Eso después, ahora en un ratito voy a explicar cómo es que se pudo evitar o cómo se pudo salvar ese tipo de problemas. Pero bueno, acá tenemos un poquito una guía de qué es lo que vamos a explicar en esta clase. Vamos a hacer una introducción de los tipos de ascensores. Vamos a hablar del ascensor electromecánico, que es el más conocido, el que posiblemente tengan en los edificios en los que hayan visitado o en los que vivan. Un poquito de cuáles son los elementos que componen el ascensor. Hablar de la sala de máquinas, que como dijimos es un elemento muy importante. Hablar de los sistemas de seguridad, que son muy importantes. Explicar un poco una introducción del dimensionamiento, porque el martes que viene sus compañeros van a estar explicando el trabajo práctico especial de transporte vertical, donde van a hablar detalladamente de cómo se hace el dimensionamiento de este tipo de sistemas, pero les vamos a dar una introducción. Después se va a hablar del mantenimiento, como ya dijimos, va a tener un mantenimiento mensual y un mantenimiento semestral. Y después vamos a explicar brevemente cómo funcionan los ascensores hidráulicos y los autoportantes, y por último, bueno, cuál fue la normativa y la bibliografía utilizada
para que en caso de que quieran complementar lo dado en esta clase lo puedan hacer. Entonces, ascensores. ¿Qué tipo de ascensores conocemos? Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los electromecánicos. De vuelta, son los más completos, los más complejos, los más utilizados. Básicamente tienen lo que es una máquina de tracción, que es este motor que se puede ver acá arriba en la sala de máquinas. Esta es la sala de máquinas, este es el motor. Que se denomina que es una máquina de tracción, que tiene un motor eléctrico, que básicamente que es trifásico. Acuérdense que cuando dieron la clase de electricidad la semana pasada, Raúl explicó que bueno, la entrada trifásica era para los motores de los ascensores. Bueno, es un motor trifásico, está colocado en la sala de máquinas. La sala de máquinas puede estar sobre o debajo de la instalación. En general está sobre la instalación, pero puede estar sobre o debajo de la instalación. Y cuando vamos a proyectar el edificio, para este tipo de ascensores en particular, tenemos que dejar reservado un espacio relativamente importante para poder colocar todos estos elementos. ¿Por qué? Porque además de la colocación de estos elementos tienen que estar colocados de una determinada manera, tienen que cumplir una determinada función, tienen que estar ventilados de determinada manera, la puerta se tiene que abrir con una determinada distancia. Y si sumamos todas esas necesidades que tiene que cumplir, bueno, eso termina generando lo que es un espacio importante. Entonces, si decidimos utilizar este tipo de ascensores, tengamos en cuenta que van a necesitar un espacio importante para poder colocar lo que es la sala de máquinas. Es muy utilizado en lo que son los edificios, y las partes, básicamente muy por encima, porque después vamos a estar explicando una por una, son de vuelta el motor eléctrico trifásico, que está acá en la sala de máquinas. El tablero de comando, para que se den una idea, es como el cerebro del ascensor, también es una parte muy importante de este tipo de ascensores. Tenemos lo que es el bastidor, después vamos a ver bien qué es, pero básicamente, si ven la imagen, ven que tenemos lo que es la cabina. La cabina es simplemente el recinto donde nos vamos a estar moviendo, ¿no? Es ese rectángulo de chapa, de metal transparente, con espejos, lo que ustedes quieran. Pero ese elemento tiene que estar rodeado de lo que es un bastidor. Y el bastidor básicamente va a unir lo que es, o va a servir de nexo para lo que es la cabina con el pasadizo. Entonces, bueno, es un elemento muy importante. ¿Cómo se une el bastidor con el pasadizo? Bueno, a través de guías. Estas guías son elementos verticales. Acá, bueno, acá tenemos están aplanadas, pero bueno, en general son elementos verticales, que son esto que va acá y uno que va acá, que lo que hacen es que el ascensor pueda subir y bajar y que no bambolee ni tenga algún movimiento horizontal que no queremos que se tenga. Tenemos lo que es esta puerta es denominada puerta de rellano, porque es la puerta que sale al pasillo. Vamos a tener puertas de cabina y puertas de rellano. Después vamos a ver bien cuáles son las diferencias. Tenemos lo que es un contrapeso, que también es muy importante. Tenemos lo que son los paragolpes. Y bueno, tenemos los cables de accionamiento, que después vamos a ver también tienen sus mañas. Otro tipo de ascensores muy utilizados, ahora por ahí un poquito menos, son los hidráulicos. Su función es a través de lo que es una central oleodinámica, que tiene una bomba sumergida en aceite, y lo que hace es otorgar presión a un pistón que, bueno, como pueden ver acá en la imagen, tenemos lo que es la central acá, que hace que el pistón suba o baje. Acá tenemos el pistón es más o menos así, está apoyado por debajo de la cabina, y lo que hace es que cuando le entregan presión va a estar subiendo, y cuando se la sacan va a estar bajando. Ese es simplemente el funcionamiento. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, la cabina, tenemos el pistón, tenemos la puerta, tenemos de vuelta el paragolpe, muy importante, tenemos el tablero de comando, que va a estar acá en la sala de máquinas, tenemos la central hidráulica, tenemos el bastidor, que acá por ahí se ve un poquito mejor, que es el elemento que está recubriendo al ascensor, o sea, el ascensor va a ir acá adentro, y tenemos las guías. ¿Dónde se utilizan estos elementos? Bueno, en general se usan mucho en lo que son los shoppings, o en locales comerciales, lugares donde haya que hacer trayectos cortos y que no haya necesidad de ir muy rápido, básicamente. ¿Y cuál es una de las ventajas de utilizar este tipo de ascensores?
Bueno, que la sala de máquinas que le vamos a tener que dar es de un tamaño mucho menor que lo que es para los electromecánicos. Entonces, bueno, si en función de espacio, más en lo que son centros comerciales, estamos ganando, estamos economizando, ¿no? Pero ¿cuál es el problema principal de estos ascensores? Esto es una introducción, después se va a desarrollar bien más, pero como dijimos que funciona con una central oleodinámica. Es decir, que vamos a tener aceite, y tenemos mucho aceite, y ese aceite hay que renovarlo. Entonces, desde un punto de vista ecológico, el utilizar y reutilizar y sacar y volver a usar y tirar aceite no es muy ecológico, que digamos, no es muy bueno. Entonces, bueno, se están empezando a dejar de usar frente a otros ascensores que ahora vamos a mencionar. Siempre obviamente prevalecen los electromecánicos, se utilizaban mucho los hidráulicos, pero ahora los autoportantes están empezando a ganar un poco más de espacio, que son los que vamos a explicar ahora. ¿Por qué los electromecánicos suelen ser preferibles frente a los hidráulicos? Bueno, por la velocidad, porque te permite realizar diferentes maniobras de llamada, por decirlo así de una manera. Puede subir, puede bajar con una libertad mayor o con mayor velocidad de la que nos permiten los hidráulicos, y pues tiene una cantidad de elementos de seguridad, los ascensores electromecánicos, que superan ampliamente a los ascensores hidráulicos. Entonces, esas tres cosas son las que nos dicen, bueno, es preferible por ahí, si bien tenemos que proyectar un espacio para una sala de máquinas, por la velocidad, las maniobras y la seguridad, usamos un electromecánico. Y acá podemos ver una imagen de lo que es el pistón, y lo que se ve acá, no sé si se logra ver correctamente, pero tiene un bastidor, y ese bastidor es, no está la cabina colocada todavía, está simplemente el bastidor, como para que entiendan todavía bien, un poquito mejor qué es. Y como dijimos recién, los ascensores hidráulicos están perdiendo un poquito lo que es el mercado frente a estos elementos que se llaman ascensores autoportantes, que no necesitan una sala de máquinas, y simplemente se tiene lo que es una máquina de tracción, todo, o sea, el conjunto completo, que va a estar colgando dentro del pasadizo. Entonces, estamos ganando un montón de espacio, porque no estamos necesitando una sala de máquinas, pero por ahí los tabiques que van a estar rodeando el pasadizo van a tener que tener un espesor o una resistencia más importante, porque todo el peso del ascensor va a estar colocado sobre este elemento. Entonces, básicamente acá arriba se ve lo que es esta máquina de tracción, como en general los electromecánicos tienen una máquina que es parecida, pero que es de mucho mayor tamaño. Entonces, a través de los años, con la tecnología, la ciencia, cómo fueron avanzando las cosas, se logró que un ascensor pueda funcionar con una máquina más chiquitita, y entonces así es como se llevó a estos ascensores autoportantes. Y esa máquina, como es tan chiquita, bueno, se puede poner en el espacio que desde que termina el ascensor, desde que el ascensor hace su última parada hasta la losa. Y estamos ganando un montón de espacio. En general, actualmente es muy utilizado en lo que son loft, en viviendas unifamiliares, en cines, en lugares en donde no, en donde querramos salvar un poco de espacio, ¿no? Y que no podamos colocar una sala de máquinas, o se nos haga incómodo en general. Y bueno, acá tenemos lo que son las distintas partes. Tenemos de vuelta el bastidor, la cabina, la puerta, los paragolpes y el contrapeso, como siempre, los cables y la máquina de tracción. Como pueden ver, también son menos elementos de los que se suelen utilizar para los otros ascensores. ¿Qué es lo que pasa a diferencia de los hidráulicos? Bueno, que estos equipos en general no pueden soportar un peso tan importante como los hidráulicos. Entonces, por eso todavía se siguen utilizando los hidráulicos o los electromecánicos, porque si bien soportan su peso, pueden llegar a soportar la cabina llena de personas, todavía pesos más importantes es complicado. Entonces en ese caso es preferible seguir utilizando lo que son los hidráulicos o los electromecánicos. Y además, como ya dijimos, la unión de lo que es la máquina con el pasadizo tiene que estar muy bien hecha, tiene que ser hecha por alguien
que sepa lo que hace y que lo pueda hacer bien, porque todo el ascensor, toda la seguridad va a estar dependiendo de eso. Y la calidad del hormigón y el terminado y la ejecución y todo tiene que estar perfectamente hecho para que no haya ningún problema de seguridad. Y bueno, entonces vamos a pasar al electromecánico, que es el plato fuerte de la clase, porque es el más utilizado, el primero que explicamos. Tenemos acá lo que son los distintos elementos que vamos a estar viendo. Tenemos lo que es una rejilla de ventilación, muy importante. Vamos a tener lo que es un cuarto de máquinas. En general todo esto es el cuarto de máquinas. Tenemos el cuadro de maniobra, como dijimos, es como el cerebro del ascensor. Tenemos lo que es el motor, tenemos, en este caso es un sistema de poleas. Acá tenemos lo que es el sistema de poleas. Tenemos el limitador de velocidad, como dijimos, es uno de los sistemas de seguridad que viene acompañado del paracaídas. Acá se puede ver el paracaídas. En este caso el paracaídas está por debajo del ascensor, pero también existe un paracaídas que va por encima del ascensor. Tenemos otro sistema de seguridad que son cables los cables del limitador de velocidad, que son los que van a estar chequeando que todo esté bien. Tenemos el bastidor de la cabina, como ya dijimos, tenemos la cabina propiamente dicha, tenemos el operador de puertas, tenemos los cables de suspensión de la cabina. Estos cables tienen un dimensionamiento, un dimensionamiento que está muy sobredimensionado, porque de vuelta la seguridad recae mucho sobre estos cables, entonces tienen un dimensionamiento bastante sobrado. Tenemos lo que son las guías de cabina. Como ya dijimos, las guías son estos elementos verticales que van desde el piso hasta el techo, y que básicamente conectan lo que es el bastidor con el pasadizo. Y bueno, básicamente, y también tenemos el contrapeso, perdón, casi me olvido. El contrapeso, las guías del contrapeso y el bastidor del contrapeso. Muy importante también. Ahora vamos a explicar un poquito para qué es el contrapeso. Pero bueno, para que tengamos una mirada general, estos son todos los elementos que conforman lo que es un ascensor electromecánico. Como pueden ver, son una banda de elementos. Nosotros vamos a hacer una pequeña introducción de cada uno de ellos, explicar básicamente su funcionamiento básico, pero es una ingeniería aparte de lo que son los ascensores. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a hablar de lo que es el pasadizo. El pasadizo es el espacio en donde se desplaza la cabina y el contrapeso. Básicamente es ese cubículo formado por lo que son los tabiques de hormigón. No sé si todos entienden lo que es el pasadizo. Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tenemos dentro del pasadizo? Tenemos lo que son las grapas, las guías, los bastidores, el contrapeso, la puerta y los marcos. Y la cabina, perdón. Y por fuera del pasadizo, pero colocado sobre el pasadizo, tenemos lo que es la botonera y el indicador luminoso. Esos van a ser los elementos que vamos a estar mencionando ahora. Pero bueno, acá tenemos un dibujito a la derecha, donde tenemos en la parte superior lo que es la sala de máquinas. Tenemos el pasadizo, que es todo este elemento que está recuadrado con gris, y tenemos lo que es la cabina y el contrapeso. En este espacio tenemos que el espacio que va, valga la redundancia, desde el último piso hasta el primer piso es lo que se denomina recorrido. Y después tenemos lo que es el claro superior o recorrido superior, que es lo que va desde el último piso hasta la losa de techo. Eso es lo que es el claro superior o recorrido superior. Y después tenemos el claro inferior o recorrido inferior o fosa, que es lo que va desde el primer piso hasta hasta la losa inferior, donde termina efectivamente el ascensor, porque como dijimos, hay que dejar abajo un espacio y arriba también. ¿De qué va a depender el tamaño de este claro superior o recorrido superior y el claro inferior? De la velocidad, básicamente. ¿Cuál es la velocidad a la que va a estar viajando el ascensor? En función de eso, el código nos da diferentes medidas que como mínimo va a tener que cumplir. Pero es eso, básicamente, desde las losas de un piso hasta la losa del otro piso. Eso es lo que los va a estar diferenciando.
El pasadizo suele ser, como les dije, de tabique de hormigón, y es por donde se va a estar desplazando la cabina y el contrapeso. Los primeros elementos que vamos a analizar, entonces, son las grapas y las guías. Acá tenemos lo que es un dibujo en planta de lo que es un pasadizo, un ascensor, y tenemos lo que son las guías de cabina y las grapas de cabina, y las guías de contrapeso y las grapas de contrapeso. ¿Qué son cada cosa? Bueno, las grapas son los elementos que conectan lo que son las guías con el pasadizo. Simplemente su función es la de agarrar las guías, que son elementos que tienen esta forma, como una especie de T, por acá, por este costadito, por estos costaditos es por donde va a ir encastrado, o sea, esta es la guía, y por acá va a estar encastrado lo que es ahí se ve, encastrado lo que es las guías del pasadizo, del bastidor. Entonces el bastidor en su costado tiene esta terminación en forma de C, que es la que se puede ver acá, y sobre esto va encastrado lo que son las guías, y ahí, así es como se hace el movimiento de la cabina, básicamente. Entonces, las grapas fijan lo que son las guías al pasadizo, y la guía es lo que permite que la cabina haga el recorrido de manera vertical, y no bambolee ni tenga algún movimiento que no queremos. Obviamente las cabinas, su tamaño va a depender de lo que es la envergadura de las guías, van a depender del tamaño de la cabina, porque en función de eso es lo que van a tener que estar soportando, básicamente. Y después, perdón, acá tenemos imágenes de lo que son las grapas. No hay muchas imágenes de grapas, la verdad, pero creo que se entiende, ¿no? Que son estos elementos lo que están agarrando la guía, que es este elemento vertical que está pasando por el medio. Y después tenemos las guías, que, bueno, de vuelta, como ya dijimos, son este elemento que tiene una forma de T, que va a ir encastrado sobre lo que es ¿cómo se llama? El coso de rueda de la cabina, para poder realizar el movimiento correctamente. Entonces, el principal funcionamiento que van a tener lo que son estas guías de cabina o de contrapeso es el de poder vincular lo que es el bastidor, que es este elemento, este coso, este rectángulo metálico que rodea la cabina. Entonces tienen que vincular ese bastidor con el pasadizo. Acá tenemos distintas formas. Cuando son de guías de coche o de cabina, suelen tener un tamaño mayor que cuando son unas guías de contrapeso, que se permiten un tamaño menor por el tamaño de lo que están guiando, ¿no? Básicamente. Y bueno, acá tenemos una foto de la vida real de las guías, perdón, de cómo deberían ser. Bueno, el segundo elemento que vamos a estar analizando un poquito son los bastidores y el contrapeso, dos elementos muy importantes. Como ya dijimos, los bastidores son estos elementos que vinculan, es una estructura rígida metálica que va a envolver a la cabina y al contrapeso, y que va a tener estos guiadores, que son estos elementos en forma de C, que se van a encastrar en lo que son las guías, y van a permitir el ascenso y descenso vertical de la cabina, sin que tenga ningún tipo de problema. En general, también a estos guiadores que se llaman de los bastidores suelen revestirse con algún tipo de plástico, algún tipo de polietileno, como para que la subida y la bajada sea sin fricción, con el menor ruido posible. Siempre estamos también, además de la seguridad, buscando el confort en el usuario, ¿no? Entonces, en los costados, el bastidor está agarrado de las guías, adentro tiene lo que es la cabina, y por encima tiene lo que son los cables de accionamiento. Los cables de accionamiento son los que van a estar vinculando el bastidor de la cabina con el bastidor del contrapeso. Entonces, acá tenemos lo que es el contrapeso, que el contrapeso básicamente lo que hace es, a ver,
imagínense que como un ascensor, ¿alguno se acuerda su ascensor, el de su departamento, o algún ascensor que haya visto cuánto es la capacidad máxima en kilos que soportan? O más o menos. 600. Está bien, sí. 600, 500 es un número nominal que en general se suele utilizar. Entonces, imagínense que el motor, cada vez que tiene que parar y cada vez que tiene que iniciarse, tiene que hacer una fuerza suficiente para llevar 500, 600 kilos desde quizás 11 pisos hasta el piso de arriba, ¿no? Entonces, eso es una fuerza importante y va a necesitar un momento importante. Y además, habiendo cursado y aprobado todo Física 2, sabemos que existe, bueno, Física 1 creo también, existe lo que es la inercia, que es la idea de que los cuerpos que están detenidos se van a mantener detenidos y que los cuerpos que están en movimiento se van a mantener en movimiento. Entonces, el motor tiene que, además de subir todos esos pisos, hacer la fuerza, todo eso tiene que romper la inercia. Eso llevaría un montón de esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es colocar un contrapeso. El contrapeso tiene que tener el peso igual a el de la cabina, perdón, el peso del contrapeso más el bastidor del contrapeso tiene que ser igual a el del bastidor de la cabina más la cabina, más un 40 o 50% de la carga máxima, del peso máximo para el que fue diseñado. Entonces, vamos de vuelta, igual después lo tengo escrito, pero el contrapeso el contrapeso más su bastidor tienen que ser igual a tiene que tener un peso igual a la del bastidor de la cabina propiamente dicha, y un 50-40% de los usuarios de la carga máxima. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empecemos a tirar con el motor para arriba, el contrapeso nos ayuda a romper la inercia y se haga un trabajo mucho menos forzoso. Después, acá, a ver. Sí, acá está. Bueno, el contrapeso va a estar formado por lo que son estos elementos horizontales que se llaman lastres. Son barras metálicas horizontales con un determinado peso que, en función de lo que nosotros necesitamos cargar, bueno, le vamos poniendo más barras o menos. En general tienen como un diseño estándar, y en función de la medida que nosotros tengamos que salvar, el peso que nosotros tengamos que obtener, bueno, le ponemos más o menos carga. Es como básicamente eso. Entonces acá tenemos que el peso del contrapeso tiene que ser el de la cabina más el 50% de los ocupantes. Y acá a la izquierda tenemos lo que es un bastidor. Todavía está sin colocar, ¿no? Pero como para que se den cuenta, es una estructura metálica rígida que por dentro va a ir lo que es la cabina. Después tenemos lo que son los marcos y las puertas. Esto creo que se pueden imaginar un poco los marcos y las puertas. Los marcos son la terminación de lo que es, a ver, acá se puede ver, ¿no? La terminación. Nosotros tenemos el pasadizo, y del pasadizo para pasar a la puerta tenemos que colocar un marco, ¿no? Que tiene que envolver a la puerta. Bueno, son esos marcos de los que vamos a hablar, porque por ahí no se ve mucho, pero digo, física, cuando yo lo hable, por ahí no lo logran ver, pero estoy hablando de eso. Y las puertas pueden ser tanto de cabina como las puertas exteriores. Bueno, estos son los marcos, como les digo, son estos elementos que van acá, que pueden ser simple. En general, estos elementos simples son una chapa doblada en forma de U, muy utilizado en puertas plegadizas, pero ¿cuál es su problema? Como pueden ver, no tiene mucha resistencia. Una vez pasado un determinado tiempo, se suelen dañar, se suelen romper, no están cumpliendo su función, entonces no son tan utilizados, pero sí son económicos. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que preferimos. Después tenemos el cajón. Este sí es el más utilizado. ¿Por qué? Porque está cubriendo toda la mocheta. Adentro se le puede colocar algún tipo de hormigón pobre, y bueno, la puerta choca contra eso. Después está el medio cajón, que es como un cajón, pero solamente la mitad. Y después están los unificados, que es cuando se tienen, son alguno de estos tres, pero cuando se tiene una batería de sensores, que en ese caso tienen que cumplir, de acuerdo con el código, otras reglamentaciones. Pero básicamente son estos: simple, cajón y medio cajón.
Y después tenemos las puertas. Acá las puertas se pueden clasificar de distintas maneras. Tenemos las de cabina y las de rellano. Como ya dijimos, las de cabina son las de la cabina, la del elemento que nos va a estar transportando de un piso al otro, y las de rellano son las que abren para el pasillo o para el piso en el que hayamos llegado. Pueden ser automáticas o manuales. El nuevo código de edificación exige que las puertas sean automáticas, tanto las de rellano como las de cabina sean automáticas, y que se abran horizontalmente, ¿no? Que tengan un desplazamiento horizontal. Pero bueno, en la antigüedad existían lo que son las puertas manuales, y si llegan a pasar los que son las medidas de seguridad y ya fueron construidas, se pueden seguir manteniendo las puertas manuales en algunos edificios, pero las construcciones que se hagan del 2019 para acá, sí o sí tienen que tener puertas automáticas exclusivamente y con deslizamiento horizontal. Y después tenemos lo que son la clasificación según el tipo de puerta, que pueden ser de tijera o telescópica, que son estas, que son como estas rejas metálicas, que se utilizaban mucho en la antigüedad. Son lindas, pero son muy peligrosas. Están básicamente prohibidas para lo que son... están prohibidas para lo que son las puertas de rellano, pero sí se pueden utilizar en la cabina. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos ya tenías un edificio en el que tenías un ascensor, y en ese ascensor tenías una puerta telescópica o plegadiza en la cabina, bueno, lo podés seguir teniendo. Ahora, si tenías una puerta de este tipo en el llano, es decir, en la puerta que da al piso, eso está prohibido y tiene que estar cambiado. Posiblemente ya haya sido cambiado, pero bueno, no se puede tener puertas telescópicas en el rellano, sí en la cabina. Son muy peligrosas, ¿por qué? Porque se puede enganchar a alguien, se le puede caer algo a alguien, no se suelen utilizar, no son recomendables, pero bueno, quedan lindas y se utilizaban mucho en la antigüedad. Después a la derecha tenemos lo que son las puertas plegadizas. Estas de acá, estas sí, seguramente la habrán utilizado, suelen usarse tanto para puertas de rellano como para puertas de cabina. Después tenemos lo que son las giratorias o de hojas. Obviamente estas se utilizan simplemente de rellano. ¿Por qué? Porque si las colocáramos en los ascensores no tenemos espacio para maniobrar, porque como dice el nombre son giratorias, ¿no? Entonces simplemente se utilizan de rellano. En la cabina no se utilizan. Están las corredizas, quizás son las más modernas y las que más se utilizan ahora, son las típicas que podemos ver, porque permiten un accionamiento automático y con mucha velocidad, es durable y no hay una acción humana que pueda llegar a dañarlos. Entonces, bueno, es la más utilizada ahora, las corredizas. Y después tenemos las guillotinas, que son en general de accionamiento vertical, ¿no? Se abren para abajo y para arriba, que se utilizan más para lo que son ascensores industriales y por ahí comúnmente no las hayan visto. Entonces, repasando muy por encima, las telescópicas están prohibidas en lo que es el rellano, pero sí están permitidas en la cabina. Las corredizas pueden ser, las plegadizas, perdón, pueden ser utilizadas tanto en cabina como en rellano. Las giratorias son en rellano, las corredizas, cabina o en la de pasillo, y las guillotinas suelen utilizarse en lugares industriales. Y acá vamos a hablar de un elemento primero de los elementos de seguridad muy importantes. Todas las puertas, recién hablamos de que las puertas pueden ser automáticas o manuales. Por más que las puertas sean manuales, tienen que tener algún tipo de elemento electromecánico. ¿Por qué? Por el tema de seguridad. Entonces, las cerraduras de lo que son las puertas, más allá de que sean las de rellano, estoy hablando, ¿no? La cerradura de las puertas de rellano tienen que ser electromecánicos. Y las de la cabina en general son eléctricas. ¿Por qué son electromecánicos las de rellano? Porque había un problema con la seguridad. ¿Qué es lo que pasaba? Que las personas abrían la puerta y no sé, por algún tipo de confusión o lo que sea, podían llegar a caer al vacío. ¿Cómo se solucionó esto? Con lo que era un elemento que se llamaba
que era un elemento básicamente de patín. Se llamaba patín, pero era básicamente una maderita. Era una maderita que iba... no encontré muchas imágenes sobre esto, así que vamos a ver si puedo llegar a dibujar. No sé. A ver. Imagínense que esto es este es el ascensor, ¿no? Bueno, y esta es la puerta a la que quiere llegar. Esta es la puerta del piso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tenía en... ¿Qué es lo que se creó como para evitar lo que son posibles accidentes? Bueno, que el ascensor tenga acá para abajo, para el costado, un elemento que solía ser una madera y que tocaba a lo que era este elemento. Entonces, este elemento es un elemento que cuando el patín del ascensor lo tocaba, permitía el accionamiento de las puertas. Es decir, destrababa la cerradura o no. No sé si se entiende. Bueno, supongo que No, no. de vuelta. Vamos de vuelta. Tenemos acá el ascensor. Este es el ascensor, ¿no? Y tenemos acá la puerta del piso, a donde queremos llegar. Este es el piso al que queremos llegar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos dentro del pasadizo, o sea, todo esto, a ver, todo esto es el pasadizo, ¿no? ¿Qué es lo que tenía para dentro del pasadizo la puerta del pasillo? Tenía una cosita que le sobresalía. Este elemento estaba conectado a la cerradura de la puerta del pasillo. Entonces, cuando el ascensor bajaba, tenía un elemento conectado a él que tocaba esto, y cuando accionaba esto al tocarlo, permitía que se abra esta puerta. Si este elemento no estaba cambiado de posición o tocado, lo que sea, la puerta no se abría. Esa era la medida de seguridad que se inventó para que las personas no abran la puerta si el ascensor no estaba llegando o no estaba cerca. Ahora se ve un poquito más o todavía no. Si no, busco una imagen. Ok. Pero bueno, es básicamente eso. El ascensor, la cabina del ascensor tenía un palo de madera que se conectaba a lo que era una ruedita que sobresalía de la puerta para dentro del pasadizo, y cuando la tocaba, destrababa la cerradura de la puerta del pasillo. Entonces la gente la podía abrir. ¿Qué es lo que pasaba? Que en general, ¿cómo se llama? Las personas, cuando el ascensor estaba subiendo en general o bajando, como pueden ver, esto se acciona cuando está llegando o cuando se está yendo, no cuando está exactamente parado. Entonces seguía habiendo problemas, y lo que se creó es esto, que es lo que les quería explicar ahora, que es esta cerradura electromecánica con un patín retráctil, que se llama, que acá se puede ver la imagen, no sé si se entiende, pero lo que vemos a la derecha es el patín del ascensor. Lo que se llama el patín retráctil. Y lo que vemos a ver si esto es el patín, esto está en el ascensor. Y esto está en la puerta del pasillo. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de elemento? Este elemento está retraído y simplemente se abre una vez que el ascensor está completamente parado. Entonces, acá tenemos la posición 1, el ascensor está llegando, pero todavía no está completamente detenido. Y acá tenemos la posición 2, en la que está completamente detenido, entonces se expande. Y cuando se expande, toca este elemento, que es el que destraba la cerradura, y así se puede abrir la puerta del pasillo. Si no, no se puede abrir la puerta del pasillo. Entonces, ahora con este nuevo sistema de seguridad,
la única forma de que podamos abrir la puerta del pasillo es que el ascensor esté efectivamente parado en nuestro piso. Y esto tiene 30 y pico de años que se está utilizando, pero se está utilizando masivamente en todos lados, incluso los que tenían el antiguo sistema, que estaba todo el tiempo el patín expandido, por decirlo así, lo están cambiando a este nuevo sistema de patín retráctil para aumentar la seguridad. Entonces, estas cerraduras, las puertas del pasillo o de rellano, tienen lo que son cerraduras electromecánicas. ¿Por qué? Para permitir que la puerta se abra simplemente o solamente cuando el ascensor está completamente detenido. Y además tienen un sistema que está conectado con lo que es el tablero de comandos, y si todas las puertas no están cerradas por alguna razón, no permite que el ascensor funcione. Entonces, estas cerraduras que son electromecánicas tienen dos funciones. La primera es la de no permitir abrir las puertas en el caso de que el ascensor no esté completamente detenido, y la segunda es que, la inversa, ¿no? De que el caso de que alguna puerta esté abierta, no funcione el ascensor. Entonces tenemos como los dos lados. No permite abrir la puerta si el ascensor no está detenido, y no permite que el ascensor funcione si la puerta no está cerrada. No sé si se entendió más o menos. Pero bueno, estos son los elementos. Acá, este es el famoso patín, esto es lo que va en el ascensor, y que una vez que está detenido, se expande, toca lo que es este elemento, y ahí la puerta efectivamente se puede abrir. Si no, no se abre. Todo esto sucede dentro del pasadizo. ¿Se entendía más o menos? Sí. Ok. Bueno, si no preguntan, pues no, aposta, no hay problema. Pues es bastante complicado de verlo, pero bueno, sí, si lo vieron, genial. Y por último, los últimos dos elementos que vamos a ver son lo que es la botonera y el indicador luminoso. Son los que están en la parte exterior. Son muy, muy fáciles de entender qué son estos. Tenemos las botoneras de llamada, o de botón exterior, que básicamente es el que apretamos para avisarle al ascensor que estamos en un determinado piso y queremos que vaya ahí. Y después tenemos las que son de cabina, también existen, que son las que utilizamos. En general ahora tienen un montón de funcionalidades. Antes simplemente era marcar el piso, ahora tenemos que marcar el piso, llamar a los bomberos, cortar la luz. Incluso hay algunas que te vienen con un código de seguridad para permitir el accionamiento del ascensor, todo eso. Y el indicador luminoso tenemos también exterior e interior, que bueno, ahí tenemos unas imágenes de uno más analógico, que se parece mucho al que está en las ceras, en el ascensor que está cerca del hall de construcciones, y el otro es el que nos indica en qué piso estamos a veces dentro del ascensor. Bueno, y eso es todo por esta primera parte de la presentación. Ahora y 22, Juan va a estar explicando lo que es la parte un poquito más del dimensionamiento y los sistemas de seguridad, y ya cerramos. Buenísimo.
Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Seguimos? Así terminamos rápido. Dale. Bueno, vamos a seguir con la parte de ascensores, que es lo que está explicando Martín. Y lo que vamos a hacer es repasar un poco lo del pasadizo. ¿Alguno puede decir cuáles son los elementos que están en el pasadizo? Lo que explicó Martín. ¿Alguno se acuerda qué elemento está en el pasadizo? Grapas, guías. Sí, ¿qué más? La cabina y el contrapeso. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a ver son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se diseña el pasadizo. Primero, tiene que ser una construcción incombustible, ¿sí? Otra de las consideraciones es que lo que hay que hacer es dejar una distancia de 35 centímetros entre la cabina y el pasadizo, ¿sí? El tema es que esto a veces confunde porque, ¿qué pasa acá? Ahí está marcado 35 centímetros en la parte posterior de la cabina. ¿Y por qué en el otro lado, en los extremos, aparece 17 centímetros y medio? ¿Alguno se da cuenta de eso? La mitad, ¿no? Claro, pues es la mitad. Porque lo que te está pidiendo es que haya 35 centímetros nada más. Entonces la suma de estos dos, de los laterales, te tiene que dar 35 centímetros. ¿Sí? Eso es lo que dice el reglamento técnico. Después, lo que hay que tener en cuenta es que no haya otras canalizaciones de instalaciones ajenas dentro del pasadizo. Cuando Martín explicó el de que habían accidentes en ascensores, decía que eran generalmente los que hacen el mantenimiento. Cuando se tiene una batería de sensores que son, no sé, 3, 4 sensores seguidos, en la planta baja lo que se hace es dejar un tabique de 2 metros para que si algún operario tiene que bajar a reparar un ascensor, no lo moleste el funcionamiento de los ascensores que estén al lado, ¿sí? Otra de las consideraciones, bueno, las dimensiones mínimas del claro superior e inferior, que son los sobrerecorridos, ¿sí? El sobrerecorrido que va a tener el ascensor va a depender de la velocidad que se le asigna a ese ascensor. Y ahora lo que vamos a ver es algunas alternativas del fondo, en el foso del ascensor. ¿Qué es lo que va a haber en el foso del ascensor? Va a estar los paragolpes, ¿sí? Se van a poner 2 paragolpes, uno que va a ser para la cabina y otro para el contrapeso. Ahí en la filmina se dice, bueno, para qué pesos se dimensiona cada paragolpe. Entonces la cabina se va a dimensionar para que soporte 2 veces el peso de la cabina, más la sobrecarga máxima que puede tener esa cabina. Y el contrapeso para que soporte 2 veces el peso del contrapeso. Generalmente cuando el ascensor tiene velocidades nominales menores a 90 metros por minuto, se usan de resortes. Y cuando son velocidades mayores, se usan paragolpes hidráulicos, ¿sí? Después están los distintas opciones de poner el fondo, donde están los paragolpes, que el primer caso, que es el que está acá, es donde los 2 paragolpes están apoyados sobre la tierra, sobre el terreno. Entonces lo único que hay que asegurar es la aislación hidrófuga en la losa esta. En el caso que tenemos el subsuelo, a veces lo que queremos es ganar espacio. Entonces, en vez de tener que los 2 paragolpes lleguen hasta el subsuelo, se puede nada más hacer llegar al subsuelo el paragolpe del contrapeso, ¿sí? Lo único que hay que hacer es que esta losa se tiene que verificar para el peso para el que se dimensiona también este paragolpe, que es 2 veces el peso de la cabina más la carga máxima. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que poner una puerta de acceso al paragolpe y tiene un sistema de seguridad en el que si la puerta esta se abre, se corta el circuito del ascensor y se para. Es una medida de precaución. Si no queremos tener esta configuración, lo que podemos hacer es poner los 2 paragolpes al mismo nivel. En el caso que ponemos los 2 paragolpes al mismo nivel, podemos esta parte rellenarla con suelo compactado. Y en el caso que queremos utilizar o no tenemos espacio para el subsuelo, para poner los paragolpes en el subsuelo, tienen que estar apoyados sobre una losa, que también se tiene que verificar para los 2 pesos de la cabina y el contrapeso. Y además se agrega un sistema más de seguridad, que es ponerle paracaídas al contrapeso.
que no sé si lo entendieron bien, pero Martín explicó un poco qué era el paracaídas. Y generalmente el paracaídas va nada más en la cabina, ¿sí? Para el paragolpes no va, solamente en este caso, cuando se tiene esta configuración. Bien. Ok. Y ahora vamos a ver algunas de las consideraciones para la cabina. Bueno, igual que el pasadizo, tiene que ser de materiales que sean incombustibles. Las superficies y lados mínimos, ahora vamos a ver que depende de la cantidad de personas que para el que se va a dimensionar el ascensor. La iluminación tiene que ir por 2 circuitos independientes. Y, bueno, acá dice ventilación natural o forzada. Todo esto de la ventilación natural o forzada depende a veces de la puerta que se le pone al ascensor. Pues si tenemos la de rejilla, esa que había explicado Martín, ya tengo ventilación natural. ¿Sí? Y después el reglamento especifica algunas condiciones para lo que es el sistema de alarma, los vidrios que van a llevar adentro del ascensor. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando dimensionamos la cabina del ascensor, el techo hay que dimensionar de manera que soporte por lo menos 100 kilos. Eso es para el caso de que si algún operario tiene que subirse ahí al techo para hacer alguna reparación, que soporte el peso. Bueno, el grupo que tiene que hacer ahora la presentación el martes que viene de justamente este tema va a tener que buscar el reglamento técnico del Código de la Ciudad y seguir estos pasos donde, dependiendo de la cantidad de personas que se quiere que entren en el ascensor, te dice cuáles son las dimensiones mínimas para la cabina. En este caso, que es el código lo divide en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En este caso, que sería este que está a la izquierda, ahí lo señalo, la puerta del ascensor, tanto para subir y bajar, está en el mismo sentido. Pero en este caso es como el ascensor de las eras, el que está a la derecha, que es cuando vos bajás al 3er piso, bajás por otra puerta, que está atrás. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí? ¿Dónde tengo que ubicar el contrapeso ahí? ¿Alguno puede decir eso? ¿O qué diferencia hay con el tipo anterior? Está a un costado. Claro, o sea que si yo tengo esta configuración, el contrapeso tiene que ir en el lateral, ¿sí? Y después, bueno, lo de tipo 2 va a depender de la cantidad de personas. A medida que tengo más cantidad de personas, son mayores las dimensiones, ¿sí? Y después está lo que había dicho Martín, que es la sala de máquinas. Entonces, generalmente, la sala de máquinas va a estar en la azotea, o sea, en la parte superior del edificio. Y dentro de la sala de máquinas, ya algo había nombrado Martín, que va a estar el conjunto motriz, el tablero de comando, que decía que era como el cerebro del ascensor, el regulador de velocidad, que es este que está acá al costado, y un selector de paradas. Entonces, el conjunto motriz, que es el motor, puede ser de 2 tipos. Uno es a tambor, que a tambor directamente lo que hace es la polea, cuando va girando, va enrollando el cable, que ya no se usa más. Ahora lo que se usa es lo que es polea de arrastre, que es la polea gira, entonces el cable gira de un lado para otro, ¿sí? Para poder dimensionar qué tipo de motor tengo que poner, lo que tengo que tener en cuenta es la capacidad nominal de carga y la velocidad de marcha con la que yo voy a dimensionar el ascensor. La capacidad depende de la cantidad de personas que entran en el ascensor y generalmente se pone para 75 kilos por persona. Y lo que es el tablero de comando, como decía Martín, es bueno, el cerebro donde vos regulás las paradas, la velocidad, la aceleración, el sentido de marcha que va a tener el ascensor. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno. Después lo que viene son los cables que se van a utilizar en transporte vertical. Y aparecen 3 cables. Uno va a ser el de accionamiento, que es el que está vinculado entre la cabina y el contrapeso. Otro va a ser el regulador de velocidad, que ahora lo vamos a explicar un poco mejor. Y el otro es el de compensación.
Si alguno se fijó, a veces cuando podés ver por la mirilla de la puerta del ascensor, a veces cuando la cabina del ascensor sube, se ve un cable que está colgando. Ese cable es el cable de compensación. ¿Sí? Después, el cable de accionamiento o cable de tracción es este, el que vincula la cabina con el contrapeso. ¿Sí? El cable de compensación, que acá está ubicado, se usa cuando el edificio tiene un recorrido muy largo, o sea, para edificios muy altos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando el ascensor baja, tengo una longitud muy grande del cable que genera un peso extra. Entonces se pierde la estabilidad entre el peso de la cabina y el contrapeso. Para poder equilibrar ese peso, se le agrega este cable de compensación. Entonces recuerden eso, que es para recorridos muy largos o edificios muy altos. Es para equilibrar el peso. Para el dimensionamiento de los cables hay que tener en cuenta la ecuación que aparece acá, que es de factor de seguridad, que tiene en cuenta la tensión de rotura de los cables, el número de cables que se van a colocar y el peso de la cabina. Entonces, en función de la velocidad que va a tener ese ascensor, te dice cuál es el factor de seguridad mínimo que debe tener. Esto es importante, esto lo toman siempre. Y el diámetro mínimo que tienen que tener el cable de accionamiento es de 9 milímetros. Después aparecen los tipos de maniobras que tienen los ascensores. Vamos con la primera. A botón a presión constante. Esa maniobra es cuando vos tenés ascensores que para que esté en funcionamiento vos tenés que mantener un botón, mantener apretado un botón. Si vos soltás el botón, el ascensor se para. Después está lo de automática botón simple, que se usa en los ascensores más viejos, que básicamente, si yo tomo un ascensor de planta baja, no sé, al 5º piso, y mientras voy subiendo, alguien en el piso intermedio toca el botón, el ascensor no va a tener memoria de ese llamado. O sea, para que el vecino que tocó el botón le vaya al ascensor, tiene que esperar a que yo me baje, cierre la puerta, y recién ahí volver a apretar el botón. Después lo que es botón interconectado se usa cuando vos tenés una batería de sensores y, por ejemplo, tengo, no sé, 3, 4 sensores y yo aprieto todos los botones para que vengan los ascensores, va a venir solo un ascensor. Si yo quiero que vengan todos, no va a pasar eso, porque para que venga otro ascensor, tengo que esperar que se vaya el que está en mi piso y recién ahí va a aparecer otro ascensor. Esos son en edificios más viejos. Ahora, en viviendas multifamiliares, que son los edificios modernos, se usa botón acumulativo selectivo descendente, que seguramente en los edificios donde viven todos tiene este sistema, que es, yo voy de planta baja al 10º piso. Entonces, mientras voy subiendo, algún vecino de los pisos intermedios empieza a tocar el botón. Entonces el ascensor lo que hace es tener memoria, ir acumulando esos llamados, y cuando yo me baje en el 10º piso, va a ir bajando del piso de más alto al más bajo. Entonces va a ir parando en cada piso. El que sigue es el acumulativo ascendente-descendente, que es parecido, solo que cuando yo subo, si en un piso de arriba tocan el botón, el ascensor lo que va a hacer es va a parar y va a ir parando en los pisos de arriba y va a ir bajando y va a ir parando en los pisos que lo vayan llamando. Entonces, ¿en qué edificio usarían este tipo de sistema? Ascendente-descendente. ¿Se les ocurre? Un shopping o algo así. Claro, shopping o en los hospitales. O algún edificio de oficinas también. Y después aparece la última maniobra es de balanza, que es más o menos lo que había explicado Martín, que cuando vos tenés un montacarga, vos querés que eso se use nada más
como montacarga, ¿no? Que las personas no lo usen para que no sea para transportar mercadería. Entonces, para evitar ese mal uso, el ascensor nada más va a funcionar si tiene un peso determinado. Si está vacío, el ascensor no se va a mover. ¿Sí? ¿Alguna duda de estas maniobras? ¿No? Bueno, sigamos. Bueno, esta parte es importante, que es consideraciones que hay que tener en la sala de máquinas. Entonces, la sala de máquinas, ¿dónde va a estar ubicada? La sala de máquinas se ubica generalmente en la azotea, en la terraza. ¿Y qué otro componente tenemos en la terraza? Es el tanque de reserva de agua. Entonces, lo que el código me dice es que yo no puedo permitir que el cerramiento de la sala de máquinas esté compartido con el de tanque de reserva. Porque puedo tener filtraciones que puede filtrar agua para la sala de máquinas, o también es dificultoso cuando tengo que hacer algún tipo de mantenimiento. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, tengo que verificar que el entrepiso soporte la carga de la máquina y el efecto dinámico que va a tener sobre el entrepiso. Bueno, la altura mínima que tiene que ser de 2 metros y que tiene que poseer ventilación natural, tiene que estar cruzada y también iluminación natural. Y lo que dice que por lo menos mínimo tiene que tener 15 watts por metro cuadrado. La puerta de acceso tiene que abrir hacia afuera y tiene que ser de material incombustible. También lo que se pide es que te dan algunas dimensiones mínimas, como muestra acá, del tablero de comandos. O sea, yo tengo que entrar y tener a la vista el tablero de comandos, y al costado de la puerta tener el tablero de electricidad. También apenas abra la puerta tengo que tener a mano un extintor de 5 kilogramos de dióxido de carbono. Esto es el borde elevado mínimo 3 centímetros, es decir, si yo tengo alguna abertura donde pasan alguna instalación de cable, algo, tiene que estar por lo menos 3 centímetros por encima del piso. Otra cosa importante que tiene que tener la sala de máquinas es que en el techo tengo que poner algún gancho de manera de poder levantar el motor si le tengo que hacer algún tipo de mantenimiento. Generalmente la sala de máquinas está inmediatamente arriba del pasadizo donde está el ascensor. Entonces, la sala de máquinas siempre se va a acceder por escalera, donde se deja este espacio que sería el sobrerecorrido del ascensor. O sea, si el ascensor se pasa del recorrido, bueno, tengo este sobrerecorrido. Bien, ahora lo que vamos a ver son los sistemas de seguridad que tiene el ascensor, que algunos ya los dijo Martín. Vamos a repasarlos nada más. Los que tienen dentro de la cabina son el interruptor del circuito, que es el botón para parar el ascensor en algún caso que tengan algún problema. El sistema de pesacargas es ese sonido y esa lucecita que se prende cuando se excede de la carga máxima que tiene el ascensor. Más que nada se usa para no fatigar a los cables, ¿no? Para que estén en buen estado. Y después el timbre y luces de emergencia. Vamos a explicar un poco lo de la cerradura, que esto es lo que explicó Martín, que los ascensores tienen 2 tipos de cerraduras. Dentro de la cabina es la eléctrica, que lo que hace es que mientras el ascensor esté en funcionamiento, yo no voy a poder abrir la puerta de la cabina. Eso sería la cerradura eléctrica. Y la electromecánica es la que había explicado, que es la que está en el rellano, y es el patín que cuando llega al piso se expande y ahí destraba la cerradura. El otro sistema de seguridad es la llave de fin de límite, que está ubicada, la llave de fin de límite está ubicada en el sobrerecorrido del claro superior y en el claro inferior. Entonces, si el avión se pasa
de recorrido, o sea, se excede el recorrido que tiene que hacer, bueno, ese interruptor lo que va a hacer es cortar el circuito y el ascensor se para. Tanto si se excede para arriba o para abajo. Y acá está lo que habíamos hablado del paracaídas. El paracaídas se usa tanto para el descenso como para el ascenso del ascensor. O sea, si el avión el ascensor empieza a descender a una velocidad mayor para la que fue diseñado, o la velocidad nominal que va a tener el ascensor, el paracaídas lo que va a hacer es activarse y frenar el ascensor. Pero si en el ascenso también se supera esa velocidad, el paracaídas también se puede activar y reducir la velocidad hasta llegar a la velocidad nominal, que es para la que fue diseñado. Entonces, el paracaídas está asociado al limitador de velocidad, que es el reductor de velocidad, que es un cable que tiene un diámetro mínimo de 6 milímetros, que está en la sala de máquinas y está vinculado por el cable a otra polea que se llama polea tensora, que lo que hace es mantener este cable siempre tensado. Y este cable está vinculado a la cabina. O sea, si la cabina se mueve para abajo, esto se va a mover para abajo. Va a ser siempre solidario al movimiento que va a tener la cabina. La cabina, tengo la cabina que también está vinculada a la polea con el cable de accionamiento, y acá voy a tener el contrapeso. ¿Sí? Entonces voy a tener dos cables ahí en el pasadizo. Este va a ser el cable de accionamiento que vincula la cabina con el contrapeso, y el cable de reductor o limitador de velocidad, que es que está vinculado entre dos poleas arriba y abajo, que están asociadas a la cabina, conectadas a lo que se llama el paracaídas. Entonces, si la cabina va más rápido la velocidad, lo que pasa es que el limitador de velocidad se va a trabar. Entonces, este cable no se va a mover más solidariamente con la cabina, sino que se para, y se activa esto, y lo que hace es activar el paracaídas. Y el paracaídas lo que hace es morder la guía, haciendo parar el ascensor. Acá está visto en planta. O sea, esto se para, muerde la guía y hace frenar el ascensor. Acá, en este dibujo, falta otro cable, que es el que vimos. Estaba el de accionamiento, el reductor y el cable de compensación, que venía acá, vinculado abajo, la parte inferior de la cabina con el contrapeso. Bien. Esto, el análisis del tráfico, se va a ver más detallado en la semana que viene con el grupo que haga TP de transporte vertical, pero acá está más o menos las cosas a tener en cuenta para el análisis de tráfico. Que está, bueno, el factor de ocupación, la población del edificio, que va a depender, bueno, cuántas viviendas hay, el uso que va a tener el edificio, si es de oficina, si es de vivienda, si es un hospital, y los tiempos. Los tiempos son los tiempos que hay, no sé, de un piso, el tiempo que va a haber de un piso a otro, pero también hay que tener en cuenta los tiempos de arranque de parada y de apertura y cierre de puertas. Esto depende mucho también de la calidad del edificio, porque si yo pongo puertas eléctricas, bueno, por ahí el tiempo es menor, pero si pongo puertas manuales plegadizas, como había explicado Martín, por ahí tengo tiempos menores. Lo mismo para la velocidad nominal que yo quiera del ascensor, voy a tener tiempos menores o mayores de arranque y de parada. La capacidad nominal y la velocidad de marcha es lo que había dicho que se necesita saber para poder dimensionar el motor. Entonces, la capacidad es el número de personas el número de personas máximos que va a soportar el ascensor por 75 kilos que se supone que va a pesar cada persona. Y las velocidades nominales, bueno, se puede elegir entre 45 y 180 metros por minuto. Entonces,
Una vez que uno tiene la capacidad nominal y la velocidad de marcha, puede calcular la potencia. Y una vez que yo tengo la potencia del motor, veo qué equipo me conviene comprar. Las velocidades de los ascensores pueden ser ascensores de una sola velocidad, que tienen la misma velocidad para el arranque, la parada y para el recorrido. Después hay ascensores que son de 2 velocidades, donde tengo una velocidad distinta para el arranque y la parada y otra para el recorrido. Y después hay otros tipos de ascensores que pueden llegar a lograr mayores velocidades. O sea, si yo tengo recorridos más largos, puedo lograr que el ascensor tenga mayores velocidades. O sea, se puede llegar hasta 1000 metros por minuto. Acá Martín había dicho algo que son el mantenimiento que se le tiene que hacer al transporte vertical. Entonces, en los ascensores siempre se ve la planilla que se hace mensualmente, que se va completando, pero uno nunca sabe qué es lo que se controla. Entonces, primero se hace siempre un control mensual, pero después semestralmente se hace un control un poco más exhaustivo. Entonces, en el control mensual, primero se controla el cable el estado de los cables, más que nada el de accionamiento. El cable de accionamiento era el que vinculaba la cabina con el contrapeso. Después, bueno, la lubricación de los mecanismos, y se verifica la cerradura, interruptores, alarma y freno. Y el control de la cerradura de las puertas exteriores. Esto es importante porque las que son puertas manuales, a veces la gente se desespera, ¿viste? Para abrir la puerta pensando que está el ascensor y lo fuerza. Entonces, si se hace muchas veces, puede falsear la cerradura y generar problemas. Y semestralmente se controla el desgaste de los cables. Se hace también, se tiene que hacer una limpieza de todas las guías que están en el pasadizo. Y se controla que funcione la llave de fin de límite. La llave de fin de límite es la llave que está en el claro superior y en el claro inferior. Entonces, si el ascensor supera el recorrido y pasa sobre el recorrido tanto superior o inferior, tengo que controlar que el circuito se cierre y el ascensor se pare. Y también, lo más importante es que semestralmente hay que hacer una prueba del paracaídas. O sea, hay que probar que efectivamente funcione ese sistema de seguridad. Bueno, ya con eso terminamos con los ascensores electromecánicos y vamos a hacer un resumen de lo que eran los hidráulicos. Los hidráulicos eran los que se movían con un pistón que tenía un fluido y tenía la particularidad de que yo no tengo una sala de máquinas, tengo nada más una bomba que es la que bombea el fluido y hace mover el ascensor. Estos tipos de ascensores se usan más que nada en los shopping. En Alto Palermo hay un ascensor con pistón. Son silenciosos, son más lentos, y no llegan a alturas muy altas. El pistón puede ser por pistón central, que el pistón está en el medio y levanta el bastidor, o puede ser por un pistón lateral. La particularidad es que si es pistón lateral, voy a tener velocidades más chicas y voy a llegar a alturas, a menores alturas. En cambio, si está en un pistón central enterrado y el pistón es telescópico, puedo llegar a alturas de hasta 15 metros. Y ahí se ve justo acá una foto de la máquina hidráulica que, en comparación con una sala de máquinas, el espacio que ocupa es ínfimo. Entonces, si algunos tienen que decir qué ventajas se le ocurre a este tipo de ascensores, que son los hidráulicos. Que algunas ya las dije, bueno. ¿A alguno se le ocurre? Bueno. Algunas ya las dije. Primero que... Medio cortos, ¿no eran? ¿Cómo? Sí, eso es una desventaja, de tramos cortos. Dijiste tramos cortos, ¿no?
Sí, sí. Eso es una desventaja, está bien. Una ventaja es la fácil evacuación. Por ejemplo, si se corta la luz y el ascensor está en un piso elevado, yo puedo ir a la planta baja donde está la bomba hidráulica y abrir una válvula que haga fluir el fluido y el ascensor va a descender. Eso está bueno. Después, que no necesita mucho mantenimiento. Al no tener sala de máquinas, tampoco voy a sobrecargar la estructura. Eso está bueno. Y al no tener sala de máquinas, también me ahorro espacio. El suave funcionamiento en el arranque y la parada también termina siendo una desventaja porque va a velocidades muy bajas. Entonces, dentro de las desventajas es lo que nadie decía, que era las distancias, las longitudes están limitadas y también tengo bajas velocidades. Y por último, aparecen estos ascensores que son los ascensores autoportantes, que ya Martín algo dijo, que tienen la particularidad de que no tienen sala de máquinas tampoco, y el motor está ubicado en el pasadizo, en la parte superior del pasadizo. Generalmente se usan para viviendas unifamiliares, es decir, para alguna casa que tenga 2 o 3 plantas nada más. Tiene la particularidad de que es fácil, la instalación es fácil y es muy económica. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos, de lo que dijo Martín, algo que quieran preguntar? Porque ahí ya terminaría la clase entonces. Si no, pasamos al parcialito. Dale, si no pasamos al parcialito. Ya está habilitado en el campus. La contraseña es pasadizo